desde el mes de marzo, cuando todos tuvimos que entrar en este aislamiento, pues considero importante tocar este tema. Entonces vamos a esperar que se sigan uniendo y bueno, la idea es tener una charla bien activa, bien interesante, escuchar las preguntas que ustedes puedan tener y en la medida de que les pueda dar la respuesta, pues con muchísimo, muchísimo gusto. Quiero saludar a Carolina. Hola Carolina, buenas tardes. Marcela Guerrero, Gina Castillo, muchas gracias. Es un placer que puedan compartir hoy con nosotros esta pequeña charla, esta pequeña conversación. Y es que es importante porque esta situación nos ha llevado a estar en nuestras casas y hoy más que nunca la actividad se ha trasladado de las oficinas, del, del estrés de las calles, de los centros empresariales a las casas. Y con eso es que estamos lidiando los administradores de propiedad horizontal primero que todo, pero obviamente las familias, los padres de familias con sus hijos, todos creo que estamos sintiendo de diferentes maneras una afectación por este fenómeno. Camilo Tobón, muy buenas tardes. Paola, Carolina, Lucía, Marta Esperanza y Elena. Bueno, qué chévere, qué chévere, qué chévere. Me gustaría también que puedan, en la medida que vayamos desarrollando pues esta conversación, no solo dejar sus dudas, sus inquietudes, sino que puedan también compartirnos algunos temas que consideren de importancia para que en futuras transmisiones las podamos abordar. Aquí tengo detrás mío un pequeño cuadrito que relaciona algunos de los edificios y copropiedades que en la firma pues tenemos a cargo y creo que es un poco de eso de lo que quiero hablarles, ¿no? Eh, no quiero ser el gurú del COVID-19 en el país. De esto se está hablando todos los días por los diferentes medios, por las diferentes redes sociales y, y creo que decir que tengo la verdad absoluta pues sería muy pretencioso. Sin embargo, sí quiero hablarles de cómo esta situación nos ha afectado a nosotros y pues a los edificios que tenemos a cargo y es esa experiencia tan cercana con las viviendas, con las comunidades, las que me llevaron o a todo mi equipo de trabajo a pensar, hombre, es necesario tocar este tema que Vicam pueda dar a conocer un poquito lo que ha sido esa experiencia, las altas, las bajas y sobre todo como lo dice el evento, cómo saber si mi copropiedad está protegida contra el COVID-19, mi copropiedad, mi edificio, mi urbanización, mi condominio, para las personas que viven en este tipo mm, de esquemas inmobiliarios. Les voy a pedir un segundo, voy eh, a revisar un tema aquí interno del link, esperando pues que se conecten de pronto algunas personas más y bueno, daré inicio a la charla o al live, ¿no? A la conversación, porque esto no creo que pierde un poco de sentido si es unilateral, ¿no? Creo que lo interesante del live es poder escucharlos a ustedes también, leerlos. Si tienen alguna pregunta, por favor, sobre lo que estén viviendo en sus edificios, en sus conjuntos, si de pronto como residentes han visto que algunas medidas en pro pues, de tratar esta situación se han vuelto arbitrarias o se han vuelto contrarias a lo que ustedes consideran el deber ser. Me gustaría también poder leer algunos comentarios sobre eso. Eh, y para los administradores, colegas que tienen a cargo
edificios y como es importante decirlo, ¿no? No somos administradores de ladrillos, de áreas comunes, sino somos administradores y guías de unas comunidades que depositan su confianza en nosotros. Y por eso es importante que estos temas se aborden con practicidad, con, con honestidad, y también interactuando obviamente con esas personas que habitan en nuestros edificios. Si no, cualquier medida que tomemos nos puede traer, hablándole a los administradores, pues muchos inconvenientes de todo tipo, ¿no? Entonces, pues la idea es esa, que puedan ustedes hacernos esos comentarios y en la medida que se los podamos responder, pues con muchísimo, muchísimo gusto. Saludo a Gloria, José Luis, Elsa Moreno, Natalia Navas, Sureli Rodríguez, Paola, Camilo, bueno, Juliana Trejos, ¿cómo estás? Bueno. Bueno, para los que se están uniendo, mi nombre es Camilo Díaz, soy el gerente administrativo de Vicam, firma administradora de propiedad horizontal desde hace poco más de 15 años, sociedad familiar con, con, con un portafolio de clientes ubicados principalmente aquí en la zona urbana de Bogotá. Pues como les decía, aquí pueden ver un poco de las copropiedades, un poco más de 17 edificios donde hemos estado sintiendo como dirían, el rigor de esta situación. Y pues bueno, en ese orden de ideas, vamos a comenzar. Vamos a comenzar entendiendo o enfocándonos un poquito en el propósito de esta charla y de este conversatorio. Patricia Borda, Yolanda, Marcela, bueno, bienvenidos a todos. Y listo, entonces lo primero es, queremos saber si nuestra copropiedad está protegida, está cubierta y estamos a salvo en nuestras casas, en nuestros apartamentos. Yo creo que es lo primero que se le viene a la mente a un padre de familia en una situación como estas. Ok, ya no tengo que salir de pronto a mi oficina porque ahorita se está dando más el teletrabajo y me están enviando a trabajar a mi casa, pero bueno, si voy a estar en mi casa o si de pronto debo frecuentar mi oficina o mi lugar de trabajo en una menor intensidad, pues sí, sigo exponiendo a mi familia, sigo exponiendo a mis vecinos cuando ingreso, cuando salgo. Y si lo pensamos para nosotros mismos, pues es lógico que en el diario vivir, pues empecemos a cuestionarnos lo que hace el vecino, lo que hace la torre de al lado e incluso cómo están enfrentando esta emergencia sanitaria los diferentes edificios o conjuntos que están a nuestro alrededor, ¿no? Creo que nadie estaba preparado para esto. Eh, hay maneras de tener medidas preventivas y habían ideas de cómo atender emergencias, hay planes de emergencias, planes de atención de contingencias, pero creo, podría equivocarme, pero considero que no muchos edificios ni muchas entidades estaban tenían desarrollados planes de atención de pandemias. Y ese término pues nos ha cogido por sorpresa a todos y, y tenemos que entrar a abordarlo desde adentro hacia afuera, desde nuestros hogares, porque finalmente eh, por casa comienza, como dice en el ejemplo, y como nosotros cuidamos de nosotros mismos, pues vamos a poder cuidar de la comunidad que nos rodea. Entonces, para entender o identificar si estamos protegidos o no frente a esta pandemia en el lugar donde vivimos, lo primero que quiero dejar muy claro, pues es que no pienso plantear una postura personal de cómo concibo yo, cómo entiendo o a mí qué me parece que es todo esto, sino realmente es una postura desde la profesión, desde nuestro trabajo como administradores de comunidades y con la responsabilidad que nos atañe en estas situaciones, ¿no? Entonces,
Eso es importante porque es que alrededor de esta situación se tejen muchas muchas variables, muchos cuestionamientos, que si será que esto se contagia de esta manera, pero mi vecino dice que esto es así, los medios de comunicación me dicen esto, y de allí la importancia que esto lo abordemos desde la experiencia. Yo les voy a comentar un poco lo que ha pasado en nuestros edificios, con nuestras comunidades, algunos casos, algunas anécdotas, y en la medida que ustedes puedan empezar a escribir o a indicarnos en el chat lo que puedan estar viviendo ustedes y que consideren de importancia para que yo lo pueda abordar, pues mi equipo de trabajo me estará pasando por interno las preguntas y las iremos tocando punto a punto. Listo, entonces. Bueno, es importante saber que para identificar si estamos cubiertos y protegidos frente a esto en nuestra comunidad, tenemos que hacer un proceso de identificación de los riesgos. Primero que todo, identificar cuál es realmente el riesgo que tengo yo en mi apartamento, que tiene mi edificio, que quizá no pueda tener el edificio de al lado o no pueda ser el mismo para otro sector de la ciudad. ¿Por qué menciono esto? Porque los sectores, por ejemplo, de afluencia industrial, zonas industriales, sectores empresariales, eh, por ejemplo, donde tenemos nuestra oficina principal en el sector del lago, por ejemplo, toda esta zona es empresarial, es la zona es el corazón financiero, lo que es la 72, la calle 72 es el corazón financiero de Bogotá. Y todos los días es impresionante, o era impresionante ver el tránsito de personas entrando a los edificios, saliendo, entrando a los bancos, restaurantes, y bueno, pues haciendo uso de todos las entidades públicas y privadas que se mueven en ese sector. Y ahorita ese sector, el corazón financiero de Bogotá, está quieto de una u otra forma, porque pues todas las oficinas están migrando a sus casas, eh, y en ese orden de ideas, pues uno podría pensar que las probabilidades de contagio o los riesgos se incrementan pues en las zonas donde está ahorita habitando la gente. Entonces, eh, sabemos que si bien tenemos que tener medidas en nuestros edificios empresariales de oficinas, como pues tenemos la oportunidad en Bicam de tener a nuestro cargo, pues la mayoría de personas están yendo a sus casas a trabajar y es allí en el sector residencial donde hemos encontrado eh, eh, uno de los mayores procesos que nos ha eh, puesto a trabajar este tema del COVID, ¿no? Es en los residenciales donde se encuentran los casos que nos están preocupando, es en los residenciales donde este confinamiento empieza a traernos unas diferentes problemáticas que como administradores tenemos que atender, pero primero también escuchar a nuestra comunidad, escuchar a nuestros residentes. Personalmente, como residente de una propiedad horizontal, claramente me fijé en qué estaba haciendo el conjunto el conjunto de vivienda donde yo habito y, y bueno, estoy tranquilo porque uno podría pensar que hay que hacer 10.000 protocolos, hay que hacer una investigación tremenda para poder tener al edificio tranquilo y no, realmente esto es un tema de conciencia primero y segundo, muy, muy importante, de información. Información. Yo creo que esa es una palabra de la que se desprenden en este momento de la pandemia muchísimas variables, ¿no? Porque realmente información podría yo denominarlo a lo que tiene un sustento jurídico, un sustento legal, técnico o científico, pero lo que esté al margen puede considerarse en algún punto como desinformación y creo que desde eso estamos bombardeados todos los días de desinformación. Eh, y eso nos ha llevado a confusiones y a conflictos y quién más que un administrador de propiedad horizontal para presenciar pues toda esta serie de cosas que están ocurriendo en los edificios.
algo que me parece importante resaltar es que esta pandemia nos ha obligado a cambiar ha obligado a cambiar todos los comportamientos ciudadanos, no solo dentro del espacio público con todas las restricciones y reglamentaciones que nos ha indicado el gobierno, sino dentro de las propiedades horizontales, ¿sí? Ya que pues luego de 2 meses, un poco más de aislamiento, todavía muchas no tienen una reglamentación clara sobre las normas que se deben manejar o los alcances que tienen los administradores o los consejos de administración sobre estas entidades que son jurídicas, ¿no? Y que obviamente tienen una vigilancia del Ministerio de Salud, del Ministerio de Vivienda, y nos aplican y nos asiste la obligación de implementar los decretos, de velar por el cumplimiento de las normas que nos está indicando el gobierno. Eso hay que tenerlo muy claro, ¿no? Sobre todo para los que son representantes legales de propiedades horizontales. Entonces, ¿qué dice la ley? En ese orden de ideas, pues, si bien no hay una normativa específica para regular la propiedad horizontal en medio de esta contingencia, pues en el país sí se han expedido varios decretos que regulan el funcionamiento o unido esto a unas recomendaciones del Ministerio de Salud, y pues es a estos estatutos y a estos nuevos decretos a los que podemos acudir los copropietarios, los residentes, para exigir nuestros derechos, ¿no? Porque hay que decirlo, esta situación ha llevado en muchos casos, a extralimitación de funciones de los directivos de los edificios y los conjuntos. Obviamente todo con un espíritu de buena fe de proteger a nuestras comunidades, pero debemos ser muy claros en que la delgada línea entre el derecho privado y el derecho público comercial pues debe respetarse y no podemos nosotros como administradores intervenir en los procesos de propiedad privada. Y sobre esto me gustaría después desarrollar un poco más la idea. La primera de estas leyes, la madre de las leyes de, de nuestras urbanizaciones y edificios de propiedad horizontal, pues es el régimen de propiedad horizontal con la ley 675 de 2001. Esta ley, entre otras, pues determina muy importante las facultades que tienen los administradores, los consejos de administración y los diferentes comités que se desarrollen para gestionar pues nuestras comunidades. Sin embargo, no ha sido suficiente con esta ley, pues porque primero es una ley del 2001, que si bien tiene vacíos en muchos aspectos, pues para tratar una emergencia como la que nos asiste, pues aún más. Entonces, yo creo que ha sido importante el trabajo de los gremios, el acercamiento que han tenido al gobierno nacional para que se expidan esos decretos, como pues el principal, que es el decreto 579 del 15 de abril, que entre otras pues suspendió las acciones de desalojo, ¿sí?, de los inmuebles, nos indicó un reajuste en las cuotas de administración como un alivio para nuestros residentes, nos habló también del uso de las áreas comunes, pero sobre todo, nos dio unas indicaciones muy importantes para nosotros los administradores, en la medida que de lo que nosotros hagamos y desarrollemos, pues depende el bienestar y la salud de las personas que habitan estos inmuebles. Les voy a pedir un segundo, voy a conectar mi computador que se me descargó. Les pido mil disculpas, no me demoro. Ya. Aquí. Aquí. Ok, perfecto. Entonces, bueno, ya son 58 personas, me alegra mucho empezar a ver preguntas, es necesario, pin, pin. Ok. Entonces, identificando los riesgos, primero que todo, podemos empezar a entender qué normas vamos a desarrollar en nuestros edificios. No son los mismos riesgos a los que está expuesta una copropiedad
de 10 torres de apartamentos con 500 o 600 habitantes a un edificio de 15 apartamentos donde pueden haber hasta 15 o 20 residentes, ¿no? Tenemos que identificar, eh, primero que todo, el riesgo asociado a las áreas comunes, que realmente es lo que a nosotros nos interesa como administradores de propiedad horizontal. Las áreas comunes es todo lo que nos permite a nosotros poder tener contacto o ingreso al área privada. Entonces, entiéndase por bienes comunes o áreas comunes, el ingreso, la portería, las zonas de esparcimiento, salones sociales, parques infantiles, zonas húmedas, clubhouse y diferentes espacios que puedan existir en las diferentes copropiedades. Entonces, los protocolos que queramos desarrollar en torno a nuestros edificios tienen que estar ligados a la naturaleza, a la estructura, al tamaño, a la densidad poblacional de esas mismas unidades. De lo contrario, podremos estar implementando unas medidas que en algún momento puedan ser arbitrarias o puedan ir en detrimento de la calidad de vida de nuestros residentes, de nuestros vecinos, hablándole pues a los administradores y nosotros como habitantes de nuestros apartamentos, si no tenemos un conocimiento mínimo y unos protocolos también establecidos al interior de nuestras viviendas y para trasladarnos por nuestra copropiedad, pues seguramente va a ser difícil que en algún momento no tengamos que enfrentarnos a este virus y a este contagio masivo que se ha denominado una pandemia. Entonces, quiero entrar en un tema que me parece súper importante y me parece clave, y es que cuando a nosotros, cuando nos empezamos a dar cuenta que por ejemplo, nuestros edificios de oficinas empezaron a desocuparse, la gente empezó a entregar oficinas, obviamente los propietarios de este tipo de inmuebles se han visto supremamente afectados, ¿no? Y empezaron por otra parte a surgir un montón de inconvenientes, retos y nuevas situaciones que tratar en las unidades residenciales, pues dijimos, hombre, eh, tenemos que enfocarnos en las residenciales y entender qué es lo que está ocurriendo para que desarrollemos unos protocolos que nos permitan atender todos los edificios residenciales. Y en ese trayecto, pues nos dimos cuenta de lo que les estoy diciendo, y es que cada edificio tiene unas características que lo hacen especial, que lo hacen diferente, y no podemos obviar eso. No podemos obviar tampoco el hecho de que el COVID ha tenido unas afectaciones claramente económicas y sociales. Cuando hablamos de económicas, pues es importante entender que ha habido cesación de pagos o del recaudo de la cartera en los conjuntos. También ha pasado, pues que si la gente le desocupan su inmueble, pues no tiene cómo pagar la administración. Otras personas simplemente se cuelgan, como dicen, y pues seguramente el hecho de que un edificio no cuente con unos recursos importantes o unas reservas en un momento de crisis, pues independiente de las medidas que se quieran tomar de parte de los directivos o administradores, pues si no hay recursos, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces sí quiero hacer un llamado para los residentes, nosotros los que vivimos en propiedad horizontal, y que entendamos que en medio de esta crisis nuestros administradores y las personas que están a cargo de nuestro bienestar del edificio necesitan nuestro apoyo, necesitan nuestra colaboración también con el recaudo y el pago, y es muy, muy importante. Entonces, volviendo al punto de cuáles son los protocolos que uno tiene que implementar, creo que se ha hablado mucho de los tapetes, de los antibacteriales, se ha hablado mucho de que el contagio puede venir por las superficies, y entonces el tema del manejo de los domicilios, pues es ya una medida casi que total en todos los conjuntos de que los domicilios no pueden entrar, y entonces a todo le echamos alcohol y entramos en una dinámica de protección, incluso a veces de sobreprotección, sin tener en cuenta pues precisamente que la dinámica de cada edificio es diferente. Entonces, hay una herramienta que es clave conocer en este momento, y es que el administrador no trabaja solo con su parecer, no puede trabajar y no puede salir adelante solo con lo que encuentre.
por los medios, por las páginas de internet, por los ministerios, sino que hay una herramienta que nos obligaron desde el 2012, una herramienta que es un sistema que ya de pronto todos hemos escuchado en algún momento, pero no comprendemos qué alcance tiene y hoy en día, en este momento ha tomado un protagonismo importantísimo y se llama el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo. Es imposible pensar que vamos a hablar de cómo atender el COVID en una copropiedad sin antes oponer en primera línea el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Considero, y en BICAM consideramos, en estas últimas semanas, que realmente han sido de muchísimo aprendizaje para todos nosotros, todo nuestro equipo de trabajo, que esta herramienta del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, menospreciada con tiempo atrás en el sentido que obedecía el cumplimiento de unos formatos, de unos procesos que nos parecían engorrosos, nos parecían poco claros, nos parecían un poco burocráticos. Hoy en día es lo que necesitamos y es la herramienta principal para que nuestra copropiedad pueda estar protegida contra el COVID-19. Perdón. Entonces, lo primero que yo tendría que decirle a los que viven en una copropiedad y a los que administran una copropiedad es: acérquense a la administración y usted, señor administrador, ponga la mirada en su sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Quiero hacerles comentarles unas cifras que me parecen interesantes. En Bogotá, el 70% de la zona urbana, de las construcciones, el 70% aproximadamente corresponde a propiedad horizontal. Es decir, que los barrios, los barrios de casas y este tipo de zonas pues en las que personalmente crecí, dieron paso a la construcción de estos edificios en un lote donde podía vivir una familia, ahora pueden vivir 50. Y es importantísimo entender esto porque si el 70% de la construcción en Bogotá, estoy hablando de Bogotá, pero creo que esto no cambia mucho a nivel nacional, corresponde a propiedad horizontal, imagínense que de ese 70%, al parecer, entre el 40 y 50%, casi la mitad, no cuentan al día de hoy con un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Entonces hago esta reflexión porque si les estoy comentando, pues en mi opinión y en lo que hemos tenido que vivir, que el sistema de gestión es vital para atender esta contingencia y proteger a nuestra comunidad, proteger nuestras familias, proteger nuestros edificios y edificaciones, pues que la mitad o poco menos de la mitad de los edificios y copropiedades no tengan este sistema, pues es precisamente lo que nos va a llevar a la proliferación del virus y a que la situación se torne cada vez más complicada. A mí me asombraba personalmente que hace un par de meses nos hablaban de unos picos de la enfermedad y con el tiempo esos picos, esos tiempos se han ido extendiendo. Entonces, hay personas con un ánimo un poco, digamos, hablemos con un poco más de miedo en su conversación que nos dicen que estos próximos meses van a ser terribles y que la proliferación del virus va a ser tenaz. Entonces, en la medida que no tomemos acción ya desde nuestras comunidades, perdón, nosotros como administradores o usted que vive en un conjunto y no se acerca a su administrador para preguntarle cuáles son las medidas que está desarrollando su sistema de gestión. Ojo, no usted como administrador, su sistema de gestión. ¿Por qué? Pregunta clave. Porque el sistema de gestión siempre debe estar a cargo de un profesional con licencia en salud ocupacional. Y precisamente son esas credenciales las que le otorgan unas capacidades y un conocimiento y un alcance para que las medidas que se implementen sean efectivas. Y en ese orden de ideas, me preguntan, ¿es obligatorio el administrador implementar los protocolos?
Obligatorio en este momento es los decretos con fuerza de ley en medio de la emergencia. Eso es obligatorio. Entonces sabemos que si el decreto 579 nos habló de un reajuste en las cuotas, nos habló de que tenemos que socializar con la vigilancia, con el aseo y con nuestros proveedores, cómo estamos manejando el virus, es obligatorio que el administrador lo haga. Si hablamos que la última circular del Ministerio de Vivienda el 29 de mayo nos dijo que no se pueden hacer remodelaciones en bienes privados, en bienes inmuebles sometidos a propiedad horizontal, pues es obligatorio que como administrador yo no esté permitiendo que se estén desarrollando este tipo de trabajos en las copropiedades, porque también está pasando, ¿no? Hay personas que aprovechando este tiempo están en la casa, pues dicen, no, yo arreglo, aprovecho y pinto mi apartamento, remodelo la cocina, esto y lo otro, y bueno, enhorabuena que el 29 de mayo salió este decreto, que hay que decirlo también nos pone un poquito en dificultades a las copropiedades que estamos desarrollando algunos proyectos de mantenimiento general a los edificios, eh, porque precisamente supongo o entiende uno que el espíritu de los decretos siempre está en proteger la exposición de la gente y de los habitantes al posible virus. Voy a empezar a leer algunas preguntas, voy a pedirle a mi equipo, que creo que ya me han filtrado algunas, con eso podemos solucionar pues algunas inquietudes que se ven. Bueno, aquí me pregunta el señor Díaz. Ve, primo. ¿Los servicios de proveedores de comunicaciones como Claro se les puede impedir por parte de la administración el ingreso al edificio? Dentro del alcance que han tenido los decretos hay que tener algo muy claro. Primero, dentro de las excepciones se encuentran todos los prestadores de servicios de telecomunicaciones y medios masivos de comunicación. Entonces, en ese orden de ideas, si ellos están exentos, habría que mirar qué reglamentaciones internas está desarrollando la copropiedad, que tiene toda la facultad y todo el derecho de desarrollar sus estrategias de protección, independiente pues de que no tengan el mismo alcance del gobierno. Pero ojo, cualquier reglamentación que se desarrolle en una propiedad horizontal, cualquier iniciativa para proteger a los residentes, tiene que contemplar o tiene que pasar el filtro, ¿sí?, del derecho privado y del respeto al libre desarrollo de la personalidad, a la libre circulación y a la libertad, ¿cierto? Hay que decirlo, en este momento, pese a que gran parte del aparato judicial está quieto, lo que son los centros de conciliación se están enfrentando a una llegada masiva de demandas, de pleitos, de dificultades contra los administradores por extralimitación de funciones, contra consejos de administración que se están extralimitando al desarrollar o al proteger a su comunidad y terminan en una serie de normatividades que atentan contra el derecho privado, que atentan contra el libre desarrollo de la personalidad. Estamos viendo casos de discriminación y yo considero que si hablamos de tener protegida nuestra comunidad, nuestra copropiedad contra el COVID-19, no es simplemente contra el virus, es tenerla protegida contra las afectaciones que trae el virus. Entonces sabemos que estar protegidos del coronavirus, creo que ya todos lo sabemos que partimos del lavado de manos, del uso de tapabocas, de tener un tapete desinfectante que lo están usando, lo estamos comprando también en los diferentes edificios, pese a que no se ha comprobado que por la suela de los zapatos o por las llantas de los carros se esté transmitiendo el virus. Sin embargo, hay cosas que en la práctica se empiezan a desarrollar y se vuelven un ejercicio cultural, se vuelven de algo común o algo que consideramos que se debe hacer, y bueno, eso también es válido porque somos una sociedad y todo lo que hacemos pues seguramente es en procura de nuestro bienestar. Pero sí es importante entender que
que no queremos, como administradores, no queremos problemas con nuestros residentes, no queremos demandas, no queremos entrar a imponer cosas, sino que es clave una palabra y son las recomendaciones. Entonces, voy a detenerme un poquito en esto, como les decía, porque quiero escucharlos, quiero también entender las preguntas que puedan estar saliendo. Natalia Navas nos pregunta, en la ejecución de los protocolos, ¿cuál sería el personal idóneo diferente a los guardas de seguridad para implementarlos? Esta pregunta es muy importante porque cuando hablamos de implementar protocolos de desinfección, por ejemplo, ¿cierto? O cuando hablamos de protocolos de higiene, pues seguramente las personas más adecuadas para desarrollar esos protocolos es nuestro personal de limpieza y personal externo capacitado y especializado en la atención de estos trabajos. Entonces, si bien ve uno que muchos vigilantes en las copropiedades, pues ahorita nos están tomando la temperatura, nos están avisando que tenemos que aplicarnos el antibacterial, algunos mucho más proactivos y por parte de las empresas de vigilancia los están dotando con un equipo de fumigación y entonces fumigan el carro antes de entrar. Me parece que es válido, me parece que ese alcance, en la medida que lo estén haciendo con los productos que debe ser, pues yo considero que es algo manejable. Es importante entender que hay unos productos que hoy en día deben utilizarse. Hay algo que ya está tomando mucha fuerza y es el germicida cuaternario o lo que llaman el amonio cuaternario de quinta generación. Y eso es un virus, es un elemento químico que no es corrosivo, primero. Segundo, es biodegradable. Y tercero, no afecta ni a los humanos ni a los animales. Porque si empezamos a usar alcohol, si usamos blanqueador, si usamos vinagre y lo estamos aplicando por todo lado, pues estos elementos que tienen unos usos específicos que no están diseñados para combatir este tipo de contagios por virus o por bacterias, pues lo que tenemos son peores inconvenientes. Queremos cuidar a nuestra copropiedad, pero estamos usando, por ejemplo, blanqueador para limpiarnos, para desinfectar las cosas o cloro que llaman, para desinfectar las cosas antes de entrar a casa, o nuestros zapatos, o el mismo alcohol. Y a veces saliendo de nuestro apartamento no nos acordamos que nuestro equipo de aseo en el conjunto desarrolla una labor que se llama el decapado y sellado de pisos, que es un proceso costoso, que es un proceso dispendioso para mantener bien y bonito nuestros pisos y nuestro edificio, y realmente se han destruido por el contacto con estos elementos químicos que son corrosivos. Por eso si queremos hablar de cómo tener protegida nuestra copropiedad y saber si está protegida, pues empecemos por pensar si estamos utilizando los elementos también que se deben utilizar para atender esta emergencia. Por eso, todas estas fichas técnicas, todo lo que queramos utilizar en los edificios está respaldado en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Todo nos va a llevar siempre a eso. Es importante tener un buen aliado en estos momentos que tenga el conocimiento y las credenciales para blindar a las copropiedades de todas estas situaciones. Me pregunta Dora Inés, ¿es necesario elaborar protocolos? Claro que es necesario, claro que es necesario. Más que necesario, a la luz del sistema de gestión, es una obligación, porque el sistema de gestión es una unidad de formatos y procedimientos o protocolos, que es un sinónimo. Y pues si tenemos una emergencia y hablamos de un sistema de gestión de seguridad y salud, es lógico que tienen que haber unos protocolos unidos a ese sistema. Entonces es necesario tenerlos, es necesario que queden por escrito y es necesario en la medida de lo posible que se puedan escalar al órgano máximo de las copropiedades, que es la Asamblea General. Los consejos de administración están creados para proteger, para legislar, para desarrollar todo tipo de iniciativas en representación de la totalidad de los residentes de un conjunto o de un edificio o de un condominio,
Sin embargo, el alcance que puede tener un consejo de administración tiene unos límites. Y esos límites son los que en momentos de emergencia pueden estarse resquebrajando, pueden estarse obviando esos límites y ahí es donde hay que tener mucho cuidado. Entonces, si se van a desarrollar protocolos, número uno, que sean con pauta y con guía y orientación de nuestro asesor de sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Segundo, que estén registrados, que sean de conocimiento de los proveedores, contratistas, consejo de administración y administración. Y tercero, que es muy saludable hacerlo, y cuando se tengan desarrollados, cuando se tenga un panorama clave, hablándole a los administradores en este momento, llévelo a una asamblea general donde ellos puedan conocerlo, donde se pueda debatir, donde se pueda también escuchar a la gente en estos momentos donde se ha perdido un poco la comunicación presencial. Sabemos que las asambleas ahorita se hacen virtuales, así que basta con organizarla, con buscar bien sea un proveedor de asambleas virtuales o hacerlo por una plataforma como estas, pero es importante socializarlos con la totalidad de, eh, de nuestros residentes. Aquí hay una pregunta que me hacen, que es cómo están manejando las alcaldías locales la expedición de las personerías jurídicas. Eso es un tema importante por dos cosas. Lo primero, eh, las personerías jurídicas son la cédula, por decirlo así, de la copropiedad. Es el certificado de existencia y de representación legal realmente. Pero pues se conoce como personería jurídica, ¿no? Ese es el nombre por el que más se le conoce. Y sobre esto hay que tener algo claro. Primero, que la personería jurídica tiene una vigencia de un año, pero que en realidad es necesario renovar una personería jurídica cuando hay un cambio de representante legal o en su defecto cuando necesitan realizar algunos trámites de tipo bancario, financiero o con entidades distritales o privadas que requieran una representación legal o una personería actualizada. Y es allí donde tenemos que mirar cómo lo están manejando las diferentes entidades y las diferentes alcaldías. Yo sí celebro que meses antes de la pandemia empezaron a implementar masivamente la expedición de personerías jurídicas virtuales. Hay unos teléfonos que uno encuentra de las diferentes alcaldías donde están dando la orientación para que se expidan de manera virtual, lo cual facilita mucho ese proceso porque la verdad es dispendioso, hasta que usted va y radica, hasta que haya dentro de la lista de los pendientes alguien lo toma y lo legaliza. Entonces es importante que sepan que se puede hacer virtual. Elena nos pregunta, ¿cómo debe ser el protocolo para las visitas? En diversas oportunidades se presentan inconvenientes con los copropietarios y arrendatarios. Parece una pregunta excelente, hablar de las visitas. Bueno, y sobre esto hay muchos problemas ahorita, porque hay demandas contra administradores que están prohibiendo el ingreso de visitantes a los edificios. Como les dije en un principio y quiero resaltarlo, yo no quiero dar una posición personal, yo quiero hablar como un administrador, como alguien que está encargado del bienestar de unas comunidades. Y en ese orden de ideas, para mí el bienestar, obviamente que comprende el respeto del derecho privado, que es lo que he venido hablando en esta reunión. Entonces, cuando una persona es propietario de un bien inmueble, ¿sí? Se le llama, en una propiedad horizontal se vuelve un copropietario. Es decir, usted es propietario de su unidad privada, pero usted es copropietario de unas áreas comunes. En ese orden de ideas, para usted ingresar a su apartamento, usted requiere un tránsito por las zonas comunes, de las cuales usted también es propietario, de los cuales usted también tiene un derecho adquirido, pro indiviso, dice la ley. En ese orden de ideas, hablar de hacer un protocolo para las visitas podría entenderse sanamente como un procedimiento que busque minimizar las visitas, ¿cierto? Pero no restringirlas o prohibirlas. Desde el punto de vista de nuestras administraciones y de las unidades residenciales, sobre todo donde tenemos presencia,
es muy común tener personas de la tercera edad, personas que viven solas, eh, y pues es lógico que uno requiera una visita, que uno necesite un acompañamiento, y más en momentos como estos que estamos atravesando. Entonces, prohibir las visitas no solo está atentando contra un derecho fundamental o contra mi bien privado y contra lo que me corresponde como copropietario, sino que aparte no resuelve mucho. ¿Por qué no resuelve mucho? Porque la verdad estas medidas donde las están tomando está desencadenando, como bien lo dice Elena, inconvenientes y conflictos entre los órganos de administración, las empresas de seguridad y los residentes. Ya hay casos, si sabemos, en estos días hubo una agresión contra una administradora de propiedad horizontal, contra guardas, un guarda en un conjunto que lo golpearon terrible porque le estaba exigiendo porque no le quiso autorizar el ingreso a un visitante por, por obedecer las órdenes de su administrador, ¿cierto? Entonces, si nuestro administrador de pronto de buena fe en el conjunto donde vivimos, ¿cierto? Desarrolla esta y muchas otras estrategias, sería importante acercarnos, sería importante recomendarles que este tipo de cosas pues no están siendo efectivas y es más el mal que causan que el bien. Entonces el ingreso de los visitantes no se puede restringir, en el sentido que las visitas a mi inmueble hacen parte del ingreso a mi unidad privada, y donde yo tengo restricciones por el gobierno es en las zonas públicas exactamente. Y el gobierno no ha impedido o no ha puesto un decreto con fuerza de ley en esta época que hable de una restricción de ingreso a personas a los edificios, para nada. Entonces yo podría decirle que un protocolo para visitas podría ser más bien pensar en qué horarios o hasta qué horarios se permiten las visitas. Porque otra cosa es que a la medianoche me estén entrando personas a hacer reuniones, a hacer fiestas, que ese es otro tema también que podemos tocar si nos da el tiempo y si ustedes están interesados. Pero hablando de horas, como uno tiene un horario para los trasteos, como tiene unos horarios para hacer ruidos, pues también pueden haber unos horarios para visitas, en el sentido de que están bajo un espíritu de protección en esta emergencia, pero le estamos dando la oportunidad al residente de que se organice y diga, ok, entonces venga a estas horas, visíteme, si es mi hijo, si es mi enfermera, porque también, por ejemplo, ¿cómo vamos a impedir las visitas cuando tenemos personas de la tercera edad que requieren visitas de profesionales de la salud, por ejemplo? ¿Sí? No vamos a permitir el ingreso de un profesional de la salud que va a atender a una persona de la tercera edad. Yo creo que eso nos puede meter en problemas muy, muy delicados. Y es allí donde yo sí hago un llamado a, a la paciencia, al estudio de las comunidades, a escucharlos, a entender un poco también las dinámicas que estamos desarrollando, porque si esto continúa, y al parecer así va a ser, pues hoy tenemos solamente un gel antibacterial, pero si el miedo crece, entonces va a tener que haber gel antibacterial en todas las torres, o entonces hasta los residentes van a tener, ya no les sirve el tapabocas, sino que tienen que usar la careta. No sabemos esto hasta dónde lo podamos llevar. ¿Y quiénes lo podemos llevar? Las personas que estamos a cargo de las copropiedades, los consejos de administración, porque finalmente lo que ponemos en una circular, lo que llamamos una normatividad, va a ser de obligatorio cumplimiento para los residentes que habitan esa unidad residencial. Entonces, mucho ojo con los protocolos. Yo les recomendaría que si van a hablar de un protocolo de visitas, que sea más orientado hacia las horas, ¿cierto? O a las cantidades, ¿sí? Porque pues sabemos que no están permitidas las aglomeraciones o las reuniones de muchas personas. Una cosa es una visita de 2, otra cosa es una visita de 10, o que quiera hacer ahora la fiesta de 15 años en mi apartamento. Esto es lo que hay que empezar a sopesar. Bueno, Dora Inés nos pregunta también qué nos guía en la copropiedad si no se tiene el sistema de gestión. Bueno, me parece una pregunta súper clave porque, como les decía, entre un 35 y 45% de las copropiedades hoy no cuentan con este sistema.
Pues yo considero que es importante para las personas que quieran implementar un protocolo y no cuenten con un profesional de seguridad y salud en el trabajo, que nos acompañemos del Internet. Creo que esta herramienta nos facilita hartísima información que obviamente tenemos que saber filtrar, pero no es muy difícil que busquemos ejemplos de protocolos y que sobre todo miremos la fuente, ¿cierto? Que sea diseñados por un profesional de la salud ocupacional. Hay muchos que los están compartiendo en Internet. De pronto, al final, si nos dejan en sus comentarios o nos dejan sus contactos, se suscriben también a nuestro blog, conocen nuestra página web y podemos tener más contacto, con mucho gusto les podemos dar ese tipo de información, les podemos recomendar, ni más faltaba. Entonces creo que podemos apoyarnos en los protocolos que podamos encontrar en Internet y creo sobre todo que debemos tener en cuenta lo que ya les he venido hablando, que cualquier medida que se implemente no vaya en detrimento de los bienes privados ni del derecho que tienen las personas al vivir en una comunidad. ¿Cuál es la circular? La circular de la que les hablaba, la circular externa del 29 de mayo del 2020, circular número 1 del Ministerio de Vivienda. Esta circular, este decreto, les voy a leer, rápidamente porque es relativamente nuevo. Y nos dice que hasta el 1 de julio de 2020 no podrán realizarse obras de remodelación en inmuebles con destinación habitacional que se encuentren sometidos a propiedad horizontal. Lo que me parece interesante es que habla que a los que se encuentren sometidos a propiedad horizontal. Entonces, si uno toma los decretos, pues en el contexto en el que se producen, podríamos pensar que los que no hacen parte de la propiedad horizontal, es decir, si yo tengo mi casa en un barrio aquí en la ciudad de Bogotá y quiero hacer alguna remodelación, uno podría pensar que entonces sí lo puedo hacer, ¿no? Sin embargo, pues como les digo, hay que entender el espíritu de las normas cuando se crean. ¿Cuál es la idea siempre? Pues prevenir contagios y prevenir ese tipo de inconvenientes, entrada y salida de obreros, que normalmente en este gremio de la construcción pasa mucho que no tienen cuidado y no son muy juiciosos con el manejo de los protocolos. Bueno, ¿cuál es el decreto del 29 de mayo? Listo, ya creo que les comenté. Bueno, Carolina Reina nos pregunta, dentro de las responsabilidades de la vigilancia no está tomar la temperatura o desinfectar zapatos y llantas de vehículos. ¿Cómo manejar el tema? Bueno, si bien dentro de los contratos que se tienen con las empresas de vigilancia no están establecidas estas obligaciones, pues es muy común y está pasando mucho que las empresas de vigilancia, en obediencia, en asistencia a los protocolos que diseña la administración, pues terminan acompañando, apoyándolos en estos procesos de desinfección. De hecho, muchas les entregan como parte de un valor agregado a los edificios estos termómetros o estas fumigadoras. ¿Cómo manejar el tema? Pues realmente estos son mutuo acuerdo entre los administradores y las empresas de seguridad. Lo que yo debo tener muy claro es que si con los vigilantes siempre hemos tenido, por ejemplo, una situación en el acompañamiento de cargar paquetes o de que me ayuden a abrir la puerta y hay veces que hay problemas porque muchos dicen a mí no me compete y si por eso teníamos problemas, imagínense ahora que ellos tienen la tarea de tomar la temperatura, de desinfectar y si en algún momento dado a usted no le llama la atención o le incomoda que lo detengan porque viene lleno de cosas a tomarle la temperatura, pues seguramente usted puede tener ahí un confrontamiento. Entonces yo creo que es entender primero la dinámica en la que estamos, que esto es excepcional, que esto es transitorio y por transitorio incluso caben muchos meses. Transitorio no es una semana, transitorio puede ser un año, pero si entendemos desde ese punto de vista esta situación, pues podemos trabajar en equipos y mancomunadamente. Las empresas de vigilancia son la mano derecha de la empresa administradora en conjunto con la empresa de aseo. Entonces, yo considero que es importante que si se desarrollan y se están haciendo esas actividades, pues que cumplan con los elementos, como les digo, químicos que sean biodegradables y que cumplan con la norma. Y segundo, pues que no se extralimiten en las funciones y en su alcance. Es decir, si hay alguna persona
por ejemplo, que no quiere tomarse la temperatura y se rehúsa a ello, considero yo que no es prudente que un guarda entre a discutir, ¿sí? O entre a utilizar la fuerza para obligar a la persona a tomarse la temperatura. ¿Qué debería hacer en ese caso el guarda? Registrar en la minuta hora y nombre de la persona que no quiso tomarse la temperatura, que no quiso limpiarse las manos, y reportarlo a su jefe inmediato o a la administración. Y es la administración quien debe comunicarse y debe transmitirle o el llamado de atención o ese llamado de atención verbal, puede ser primero y después escrito si la cosa persiste, al residente. Pero eso es muy importante, porque es que hay un dicho que es incómodo, que es maluco, pero creo que todos lo hemos escuchado, donde hay gente que dice que es que el vigilante se cree el dueño del edificio, ¿cierto? Pero eso está dado también en la medida que junto con la vigilancia y la administración no se les indican bien esos protocolos a ellos. Entonces ellos son muy juiciosos y dicen, si yo tengo que tomarle la temperatura a todo el mundo, venga para acá, y se la tomo. Y si usted no quiere, no, qué pena, no lo dejo seguir, no me pasa. Y eso termina en un problema grave, gravísimo. Y yo creo que eso es lo que está pasando mucho en los conjuntos. Es incómodo estar expuesto a tantos protocolos y tantas cosas, pero hay que entender nuevamente cuál es el espíritu de todo esto, manejarlo con mucha paciencia y entender y verificar que estas personas que desarrollan estos protocolos, llámese vigilantes, aseadores, conserjes, tengan muy claro en qué consiste el protocolo. Y el protocolo no solo es tener que tomar la temperatura, el protocolo es qué hace si alguien no se quiere dejar tomar la temperatura. ¿Qué hace si pasa un carro y se molesta porque el desinfectante le va a manchar la pintura del carro, por ejemplo? ¿Sí? ¿Cómo reacciono? ¿Qué hago? ¿Cierto? Yo creo que hacia allá tendríamos que enfocarnos. Bueno, ¿qué otra pregunta podemos tener? Bueno, Carolina dice, pero el vigilante no está para eso. ¿Quién responde si roban porque se entra el ladrón mientras el guarda está fumigando? Bueno, pues es una pregunta bien interesante, eh, porque, vuelvo y digo, los protocolos deben estar alineados a las dimensiones y características de la copropiedad. Si tenemos un edificio donde tenemos tres entradas, un conjunto donde tenemos tres entradas vehiculares, ¿cierto? Eh, y tenemos un guarda en cada entrada vehicular y cada uno estaba manejando ese proceso, ¿cierto? Tenemos el apoyo de las cámaras, tenemos el apoyo del personal de aseo y ahí tendríamos que mirar si por realizar esa actividad está descuidando sus labores, entonces necesitamos un refuerzo en la seguridad, o si al revés consideramos que lo que necesitamos es un refuerzo en el aseo. Por eso es muy importante que los protocolos tengan en esencia, un sentido de la practicidad, que sean prácticos, que funcionen realmente y que no se hagan por hacerlos, porque entonces le va a generar más costos a la copropiedad. Yo quiero que piensen cómo se pueden estar incrementando el gasto de los insumos de aseo en sus edificios, por ejemplo, donde usted vive. Es tremendo. Más alcohol, más desengrasante, más jabones, más desinfectante. eh, Ahora tapabocas para todos, ahora gel por doquier. Entonces, si no se contemplan unas medidas muy prácticas, pues seguramente entonces el edificio va a tener que contratar dos o tres toderos o dos o tres empleados adicional de mantenimiento para que estén en las tres puertas y el guarda no descuide su tarea. Eso es lo que yo creo que es importante que se debata al interior de los consejos de administración, al interior de las asambleas, para que realmente los mecanismos que se implementen sean eficaces, ¿cierto? El tema de desinfectar las llantas de los vehículos, a mí me parece, y dentro de lo que hemos venido estudiando, leyendo, que realmente no es algo que sea muy efectivo en la erradicación del virus. Eh, Sabemos que este virus se transmite por la microgota. Entonces, pues habría que ver la gente tosiendo en el piso, el carro pasando por donde la persona tosió, la llanta entrando al conjunto y no sé,
no sabría yo en qué momento usted va a tener contacto con la microgota, con la suela, con la llanta de un carro. Es mi opinión, sin embargo, debo decirlo, es un protocolo que estamos implementando en la mayoría de edificios. Eh, ¿Por qué entonces, diría usted? Si usted cree que eso no funciona, ¿por qué lo implementa? Porque como les digo, nosotros no somos administradores de ladrillos, ni solamente de urbanizaciones, administramos comunidades. Y si eso a la gente también le genera una sensación de bienestar o de tranquilidad, debo ponerlo en una balanza y acceder. Sin embargo, si ciertas medidas que se toman están influyendo más a generar miedo, pánico, terror en nuestras comunidades, pues tendremos que entrar a reevaluarlas y a darles su debida dimensión. Bueno, Gina, Alexandra Castillo, esta pregunta me parece súper. ¿Incurriría en alguna sanción el conjunto si no realiza la asamblea virtual? Ahorita muchas asambleas que tenían que realizarse de enero a marzo no se han realizado. Entonces, el decreto, el decreto 579 del 15 de abril nos habló de las reuniones de asambleas que no solo aplican para la propiedad horizontal, sino para las sociedades mercantiles. Es decir, las empresas, así como los conjuntos, realizan dentro de los primeros 3 meses del año su asamblea general de accionistas. Y obviamente pues tampoco les quedaba fácil realizarlas en medio de una cuarentena, así que el gobierno dijo, como pasó por ejemplo con Ecopetrol, su asamblea la hicieron virtual. Pero ¿qué tenían que tener en cuenta y qué tenemos que tener en cuenta en este momento? El término que nos dio el gobierno. Y el gobierno nos dijo que las asambleas se pueden desarrollar hasta un mes después de finalizada la emergencia económica, la emergencia sanitaria, que estaba planteada hasta el 30 de junio. Entonces, hasta el 30 de junio habíamos pensado que en ese orden de ideas tendríamos hasta el 30 de julio para realizar esa asamblea. Ahora, recientemente, creo que les agradezco si me corrigen de pronto con lo que voy a decir, si estoy mal, pero creo que la emergencia se extendió, la emergencia económica, hasta el 31 de agosto, si no estoy mal. Entonces eso nos daría un mes después del 31 de agosto, tendríamos para hacer la asamblea hasta el 30 de septiembre. Sin embargo, con las medidas de tecnología y teleconferencias que ahora se manejan, considero que dejarnos llevar una asamblea hasta septiembre, pues a menos que esté muy bien la copropiedad y que todo esté marchando pero personalmente estamos trabajando por cerrar en este mismo mes de junio las asambleas que nos quedaban pendientes. Afortunadamente en nuestras copropiedades logramos hacer la mayoría de reuniones entre enero y marzo y las que se nos quedaron pendientes tendremos que realizarlas en este mes, no queremos dejarnos pasar más el tiempo. La pregunta terminaba diciendo, ¿sanciones? ¿Hay sanciones? Bueno, la ley no nos habla de sanciones por no hacer la asamblea, pero la ley sí nos habla, en la ley 675 dice que finalizado el periodo para realizar la asamblea, si el administrador o el consejo de administración no la convoca, podrá realizarse por derecho propio, citada por un número plural de copropietarios que representen el 20% de las unidades del coeficiente. Entonces, si llegado el mes de septiembre, si estoy bien, pues con el tema de la emergencia, o digamos el 30 de julio, ¿sí? Y no se ha hecho la asamblea, usted puede remitirse al decreto, ¿sí? Y usted puede hablar con su administrador y advertirle, si usted no realiza la asamblea, yo puedo reunirme o hablar con mis vecinos y convocarla por derecho propio. ¿Por qué? Porque es importante hacer la asamblea. Es importante porque la asamblea es el ente que primero que todo nombra el consejo de administración. Entonces, en este momento está el consejo de administración que iba en funciones del año pasado, pero no está nombrado el de este año y sí es importante tener todo esto legalizado, el comité de convivencia, bueno, es importante, pero pueden seguir los del año pasado y yo creo que ahí no tenemos un mayor problema, pero tenemos que aprobar los estados financieros del año pasado y tenemos que aprobar el presupuesto de este año. Y si este año ha tenido un montón de gastos que no pensábamos por la pandemia, ha tenido menos ingresos por la pandemia porque la gente no está pagando las cuotas, pues imagínense si no es necesario hacer una asamblea
para plantear soluciones, para plantear mecanismos de recaudo efectivos, para plantear estrategias. Es necesario hacerlo, súper necesario. Entonces, la recomendación es, las asambleas dentro del periodo de la emergencia económica es importante que se hagan. No vamos a pensar simplemente que esperemos que se pase y ahí se hago la asamblea. No, mi recomendación, y se la hago a mis clientes, a mis residentes, a mis consejos de administración, es hagámosla. Si bien teníamos proyectos de pronto para el edificio, una gran remodelación, una gran inversión, y pensábamos llevarla a la asamblea este año, pues no la llevemos, porque sabemos que estamos en una situación donde no la podríamos desarrollar, pero sí llevemos la aprobación de los estados financieros, llevemos la aprobación del presupuesto, llevemos la elección de los comités, y listo, que quede el acta, y usted como administrador cumplió, y usted como residente, pues, y propietario, sabe cómo está su patrimonio, porque es que usted es dueño, como le digo, de su apartamento, pero a usted le asiste una obligación sobre toda la copropiedad. Si la copropiedad se quiebra, si a la copropiedad la roban, la desfalcan, usted como propietario y copropietario de esos bienes comunes tiene que sacar y pagar lo que le esté haciendo falta al edificio para que se pueda sostener, ¿sí? Porque si el edificio no se sostiene, en sus áreas comunes no va a poder sostenerlo usted, que es el que habita el área privada. Entonces es importante abordarlo desde ese punto de vista. Bueno, las llantas de los vehículos, ya les di mi punto de vista. Eh, bueno, ¿qué otras preguntas pueden haber? Bueno, el señor Rafael nos pregunta, buenas tardes, ¿cómo puedo verificar que el certificado que me da la empresa de desinfección en el edificio sea válido? Que la empresa que contratamos se haga bien este procedimiento. Bueno, cuando hablamos de desinfección y de certificados, yo pensaría en lo que son los procesos de nebulización, que son los procesos de fumigación especial con unos agentes germicidas, como les digo, cuaternarios, con unas máquinas especializadas. Y en ese orden de ideas yo les recomendaría que lo trabajen con empresas especialistas en fumigación y que tengan las certificaciones correspondientes. Sin embargo, si hablamos del trabajo que desarrollan las empresas de aseo, de limpieza de los chutes, limpieza de las áreas comunes, pues basta con verificar el sistema de gestión que pueda tener esa empresa, pedirle su sistema de gestión, pedirle sus fichas técnicas, sus fichas, las fichas de los elementos químicos que están usando y entender si cumplen con la normatividad. De ahí en adelante, pues los procesos siguen siendo los mismos. Eh, pues ya no vamos a trapear diferente o no vamos a barrer diferente, vamos a barrer más y vamos a trapear más seguramente, porque las recomendaciones del Ministerio de Salud fue intensificar las jornadas de aseo en las copropiedades, entonces eso sí se hace, pero pues hace parte del trabajo que desarrollan las empresas de aseo. Elida nos pregunta, ¿qué puede hacer si el administrador pone problema por sacar las mascotas a las zonas verdes mientras el aislamiento? Bueno, creo que la norma que dio el gobierno hablaba de sacar a las mascotas 2 veces al día, hasta donde lo tengo entendido. Y bueno, así fuera una vez al día, que no creo, eh, pues hay unas pautas que ya dio el gobierno, entonces podemos estar tranquilos en que podemos sacar a nuestras mascotas a la vía pública en esos horarios. Ojo, a la vía pública. ¿Qué sucede? Que lo que normalmente muchos administradores están haciendo es yo traslado esa reglamentación de la vía pública y trato de trasladarla a mi copropiedad, a mi condominio, a mi conjunto de casas, a mi conjunto de apartamentos. Y ahí, pues es donde podemos tener algunos inconvenientes. Sin embargo, eh, dentro del derecho privado, ¿cierto? Las mascotas hacen parte del libre desarrollo de la personalidad, el tener mascotas. Así que sacarlas dentro de sus zonas comunes debe ser permitido. Ahora bien, vuelvo y digo, por un lado, ¿cuál es la característica de la copropiedad que usted tiene? ¿Cierto? Si usted habita en un edificio que no tiene sino los pasillos, no tiene un parque, no tiene absolutamente nada, pues usted no puede sacar a su perro ahí, tiene que sacarlo a la calle, a la vía pública y en los horarios establecidos, ¿sí?
Pero si usted habita en un conjunto donde tenemos unas áreas verdes y tenemos unos espacios donde usted dijera yo puedo sacar a mi perro o a mi mascota, pues tendría que tener en cuenta algo. Primero, que en este aspecto sí puede y sí sería válido que los administradores lleguen a restringir o a limitar el tránsito de las mascotas en el área común o en unos horarios, ¿cierto? Eh, Más allá de porque sea la mascota, que sabemos que no son transmisores del virus, siempre va a ir acompañado de una persona y lo que estamos buscando es menor tránsito de personas en las áreas comunes, sencillo. Entonces, si no le dan la oportunidad porque lo reglamentaron, porque es que hay algo claro, el decreto, los decretos que ha sacado el gobierno que le asisten a la propiedad horizontal han hablado de permitir y de restringir el uso o el acceso a las zonas comunes, como por ejemplo gimnasios, barbecues, terrazas, parques infantiles. Precisamente porque volvemos al espíritu de las normas, para evitar el tránsito de personas, siempre, por eso hablamos de aislamiento. Entonces, si en su copropiedad están desarrollando unas normas específicas para las zonas comunes e incluso restringen el uso de un gimnasio, de una de las piscinas, están en el derecho de hacerlo porque los decretos que ha sacado el gobierno al respecto los cobijan para hacer ese tipo de implementación de normas. Entonces, bueno, no sé qué otra pregunta. Ya no tenemos más preguntas, sí, claro que sí. Dice, Lucía, en mi conjunto y sobre todo en la torre que resido en uno de los apartamentos se han incrementado las fiestas y reuniones con demasiado ruido. ¿Qué medidas se pueden tomar o cuáles son los lineamientos a seguir sobre estas conductas? Bueno, eso me parece que nos está ocurriendo, ¿no? En varios edificios nos está pasando que pues teniendo en cuenta que no podemos salir de la casa, pues la gente se está emparrandando y está trayendo a sus familiares y mejor dicho, eh, hay mucha queja de convivencia precisamente por estos días. Entonces, primero que todo, manual de convivencia. Algo que he aprendido personalmente y creo que nuestro equipo de trabajo está empezando a trabajar también con más fuerza en esto, es que nuestra herramienta para atender a una comunidad se llama el manual de convivencia. Entonces, si se han incrementado las fiestas y reuniones con demasiado ruido, no tenemos que ir al protocolo de bioseguridad, no tendríamos ni siquiera que asociar esto al COVID. Tendríamos que mirarlo a la luz del reglamento y a la luz del manual de convivencia. El manual de convivencia tiene unas horas para hacer los ruidos, tiene unas horas para hacer las mudanzas y tiene unos reglamentos específicos sobre el manejo de las fiestas o de reuniones en las áreas privadas, ¿cierto? Ahora bien, si esta situación se sale de todo juicio y se sale de control, en algún momento podemos acudir a las entidades distritales para notificar por medio de las administraciones que hay personas que se están dedicando a hacer fiestas, por ejemplo, cada 8 días y obviamente esto va en contra del espíritu general de la norma de aislamiento preventivo. Entonces, si no obedecen el manual de convivencia, que tiene incluso sus sanciones, las debe tener y si las tiene deben estar en el reglamento, ojo con eso, para que se puedan imponer sanciones. Entonces, si se saltan todo esto, podemos acudir a las entidades distritales. Claro que sí, es importante. Espero que eso responda la pregunta que nos hace Lucía. Jimena nos dice, ¿es obligatorio el uso de tapabocas dentro del conjunto? Bueno, el gobierno dijo que el uso de tapabocas es obligatorio en la vía pública, porque lo que el gobierno decreta, lo decreta para las zonas públicas, ¿no? Para el espacio público, perdón. Sin embargo, que se implemente dentro de los protocolos de bioseguridad de un edificio, de un conjunto, de un condominio, es totalmente válido. ¿Por qué? Porque de una u otra forma, las personas que transiten dentro de la copropiedad para salir a la tienda, hacer su mercado, para sacar a su mascota, para salir a tomar el sol, si quiso salir a tomarlo, pues seguramente está saliendo al aire libre y se está exponiendo al contagio del virus. Entonces es válido que se ponga como una norma de bioseguridad dentro del protocolo el uso de tapabocas dentro de las áreas comunes.
Nadie me puede obligar a usar el tapabocas dentro de mi casa, ¿cierto? Porque pues seguramente no aplica, no tiene ningún asidero legal ni jurídico. Entonces, se generan muchos inconvenientes hasta con los integrantes del consejo. Milena González, sí, hay cosas. Obviamente manejar esto no ha sido fácil. Yo creo que si se ha mermado el trabajo de muchas personas en diferentes actividades económicas, lo que se ha mermado en una parte nos ha crecido a nosotros los administradores. Creo que tenemos hoy más trabajo que nunca eh, y una responsabilidad muy grande al atender esto. Así que es bueno informarse, es bueno informar a los consejos, mantenerlos comunicados, escuchar sus propuestas. Y si de pronto hay algo que le esté faltando al edificio y nos estamos demorando como administradores en implementarlo, hombre, esa es la tarea del Consejo de Administración también, apoyarnos y en algún punto darnos acompañamiento o asistirnos cuando lo estemos requiriendo. Listo, entonces voy a buscar algo, a ver otra pregunta. Que de acuerdo al último decreto, pero el vigilante se pueden reanudar actividades de mantenimiento, ya hablé de esto. Deben ser autorizados por el Consejo. Bueno, los protocolos de seguridad deben ser autorizados por el Consejo. Claro, considero que sí. El representante legal de una copropiedad no puede tomar decisiones arbitrariamente e imponer un montón de reglas porque sí. Sabemos que el órgano, el Consejo de Administración es un órgano asesor y consultor y trabaja en representación de la Asamblea, así que lo más lógico es que ellos tengan conocimiento de los protocolos que se estén implementando. Carolina, necesitan implementación, tengo un profesional acreditado. Ah, ok. Tan, tan, tan. Bueno, ¿qué otra pregunta tenemos? Buenas tardes, nos pregunta Vivis Cuellar. ¿Cómo se maneja la protección de datos de los residentes en la asamblea virtual? Bueno, algo que es importante, ya hablamos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, pero entonces ahorita con todo este tema del COVID ha surgido otro sistema, otro grupo de políticas importantísimas, que es la reglamentación, la normatividad de protección de datos personales o habeas data. Entonces, pues me parece importantísimo que me pregunte sobre el manejo de los datos personales. ¿Por qué? Porque dentro de los protocolos de seguridad se está recomendando hacer un censo, perdón, de la población para conocer si hay personas en estado de vulnerabilidad, para conocer si cuántos niños puedan habitar, digamos, la copropiedad o la unidad. Y en ese orden de ideas yo estoy recopilando datos. De hecho, siempre la administración ha recopilado datos. Y ese es el espíritu de la 1581, que es la ley de habeas data. Y hoy más que nunca tenemos que implementarla. Hoy más que nunca tenemos que asesorarnos también de una persona especializada en el tema para que se desarrollen unas políticas adecuadas, vuelvo y digo, a la característica de cada edificio. ¿Sí? No va a ser igual de denso el sistema de gestión ni las políticas de habeas data en una copropiedad de 20 unidades a una de 1500 unidades, por ejemplo. Tengo una recopilación de datos masiva, tengo que controlar esas bases de datos, saber para qué las uso, que las personas firmen, que autorizan el manejo de esa información y para qué es que lo autorizan. No es que yo autorizo que maneje mi información para lo que quiera, no. Las políticas dicen, autorizo el manejo de esta información netamente para el uso de la administración en cobros de cartera, llamados de atención, información, etcétera. ¿Cierto? Entonces, esos límites pueden estar trayendo problemas si no se empiezan a fijar, si no se empiezan a desarrollar con juicio en las copropiedades, pueden traer muchos inconvenientes.
Claudia Machado, ¿el protocolo de bioseguridad va incluido en el sistema de gestión? Sí, debe ser, debe estar actualizado ya dentro de las políticas, dentro del sistema, claro que sí. ¿O se puede realizar un protocolo de bioseguridad mientras se realiza el sistema? Claro que sí, por supuesto. Pero la idea es que trabaje, que haga parte del sistema y que tenga una cabeza. Sabemos que el sistema siempre tiene una carta de responsabilidad que la firma la persona que desarrolló el sistema. Pero tenemos al vigía, que es la persona o el administrador en este caso, en la mayoría de veces, que se encarga de desarrollar las actividades mensuales y el plan de mejoramiento o el plan de trabajo que deja este sistema. Entonces, claro que lo puedes desarrollar, pero es importante que haya una unidad entre este sistema de gestión y tus protocolos de bioseguridad. Dice, si en una copropiedad la administración no ha hecho ningún protocolo ni comunicación frente a la pandemia, ¿qué se puede hacer? Pues yo considero que somos una comunidad y como propietarios o residentes debemos entender que nos asiste una obligación y una responsabilidad no solo sobre nuestro bien privado, sino sobre los bienes comunes. Entonces, si me asiste una obligación sobre los bienes comunes y yo me doy cuenta que la administración seguramente no está haciendo gran cosa o no le ha dado la atención que yo considero, pues yo puedo enviarle un comunicado a la administración solicitándole los protocolos, ¿cierto? Y de no tener respuesta, pues indicarle por el decreto 579 le asiste la obligación, primero, por la 1111 y toda la ley de seguridad y salud en el trabajo, le asiste la obligación de un sistema de gestión a las copropiedades. No es si les gusta, es que hay obligación de tenerlos. Y segundo, si aparte de tener el sistema de gestión, tenemos unas órdenes del gobierno de implementar unos informativos y de socializar con residentes, eh, empresas de vigilancia y de aseo, cómo estamos atendiendo la pandemia. Así que me parece que es importante colaborarle a la administración o ponerse al tanto para que eso se empiece a desarrollar. Se puede colocar la normatividad que diga que no haya tanto tránsito de personas ya que los niños salen a jugar con sus abuelos o no se podría. Que no haya tanto tránsito de personas ya que los niños salen a jugar con sus abuelos. Pues la verdad es que los niños, hasta donde tengo entendido, hay unos horarios para que salgan y aunque en este momento estoy mirando el parque aquí cerca a mi conjunto y está lleno, pues yo consideraría que restringir el tránsito de personas, vuelvo y les digo, es algo difícil, es entrar en un terreno un poco complicado, porque yo no puedo restringir la libre movilidad. Eso es un derecho fundamental de las personas y es constitucional. Así que lo que se puede hacer es, como les decía y hablábamos, eh, restringir el uso de ciertas zonas comunes para evitar el tránsito por ahí de las personas, eh, pero ya decirles que no salgan es complicado. Ya si salen del conjunto y van a la calle, pues el gobierno ya tiene unas directrices y tendrán que acogerse a lo que la ley disponga, pero de resto, pues es un tema un poco complicado. Bueno, vamos a ver, a leer otras preguntas. Quiero agradecerles porque eh, ya son 72 personas en nuestro primer live. Me gustaría que también nos dejaran en comentarios qué tema les gustaría que pudiéramos tratar en una próxima sesión. Todo lo que tenga que ver con propiedad horizontal, con servicios de aseo y desinfección también. Estamos en toda la disposición de conversar, de charlar. Desde nuestra firma, pues hemos venido atendiendo desde hace más de 15 años edificios y copropiedades sometidas a propiedad horizontal, desde la administración y todo su ejercicio financiero hasta los servicios de mantenimiento y aseo. A eso es a lo que nos dedicamos y de eso nos encantaría poder hablarles. Gina nos pregunta, si tengo un daño en uno de los baños, el cual requiere su intervención, ¿me pueden autorizar el ingreso para su arreglo y aprovechar y hacer una remodelación? Pues el ingreso para el arreglo de mi baño, el ingreso del plomero, no me lo pueden restringir, porque pues yo no soy plomero y si yo necesito que me atiendan esta contingencia
o si es por la póliza del seguro de mi apartamento, pues claro que tiene que ingresar y el administrador no me lo puede impedir. Ahora bien, el administrador sabe y es consciente y ha reglamentado de pronto en ese edificio que lo que dice la circular, que no se pueden hacer remodelaciones. Entonces, si realmente el plomero es el gran maestro, el arquitecto que nos va a remodelar el apartamento y se disfrazó de plomero, pues en el momento que tengamos los ruidos y que la cosa de pronto se nos salga de control, pues la administración tiene todo su derecho de llamarnos la atención y de citarnos las normas del manual de convivencia y aplicarnos lo que ellos consideren. Y ahora, toda sanción pues puede tener un agravante en el sentido de la pandemia, es decir, cualquier cosa que hacemos mal dentro de nuestra copropiedad, ahora con el COVID tiene un agravante. Si estamos haciendo fiestas desenfrenadas, ya tenemos unas sanciones, pero hay un agravante y es que estamos en medio de una pandemia. Y todo eso lo puede valorar un comité de convivencia, un consejo cuando va a imponer una sanción, y si la cosa se sale de ahí, pues también tendrá que valorar un juez de la República y estaría en todo su derecho de hacerlo. Bueno, saludarlos a todos, agradecerles. Esperamos estar todavía unos 20 minuticos más contestando algunas preguntas y bueno. Nos preguntan si este video queda grabado. Yo creo que sí, señora Clara. Mi equipo de trabajo nos confirmará ahorita si va a quedar grabado. Yo creo que sí. Ok. Nos pregunta Mile González. Perdón. ¿Qué pasa cuando en el informe de cartera se muestra el nombre de los propietarios que se encuentran debiendo? En nuestro caso, la administradora lo hizo y en este momento el consejo tenemos inconvenientes con eso. ¿Es legal hacer esto con el nombre del propietario? Bueno, el informe de cartera es obligatorio enviarlo junto con las convocatorias a asamblea. Y la ley también faculta que los morosos, dentro de las sanciones pecuniarias, es decir, las sanciones que no tienen que ver con dinero, se pueden exponer en una cartelera los apartamentos que son morosos. Si hablamos de poner el nombre y el apartamento, ya tendríamos que de pronto tener un poco de cuidado con el manejo de los datos personales. ¿Ok? Claro que sí basta con poner la unidad, pero obviamente que si lo que buscamos es que esto sea una medida de, no sé, la palabra presión sobre el deudor, entonces pues obviamente que poner el nombre genera es un poco más efectivo. Sin embargo, pues hay que tener cuidado con el manejo de datos personales. Listo. Marcela nos dice que me gustaría que se hiciera un taller sobre el comité de convivencia y lo concerniente a la convivencia. Genial, Marcela. Entonces, a mi equipo de trabajo, a Jessica y a Juan, les va a pedir que por favor entonces anotemos eso y vamos desarrollando esa idea porque me parece que hay bastante que hablar en lo que es convivencia, sobre todo como se han incrementado con esta crisis los problemas de convivencia al interior de las copropiedades. Eso no es mentira, eso es muy cierto, eso está complicado. Está complicado. Nosotros en los diferentes edificios que administramos nos estamos enfrentando a algunas situaciones que antes no ocurrían eh, y también están generadas por el estrés del confinamiento. Entonces, más quejas por ruido y puede que el ruido que nos molesta hoy no nos molestaba antes de la pandemia, pero por el encierro, pero por el estrés, ¿sí? Pues todo toma unas dimensiones mucho mayores. Entonces, claro que sí, temas de convivencia, sobre todo conocer cuál es el alcance del comité de convivencia.
El comité de convivencia, por ejemplo, no es el que pone las multas, ¿no? Es también un órgano asesor. Y no pueden poner multas si no están en el manual, primero que todo, y si no están bien claras y especificadas. Peor aún, si no hay un debido proceso. Yo creo que ese tema está súper y lo podemos tratar en una próxima sesión. Muchas gracias, Marcela, por tu aporte. Igual para Elida, igual para Milena, que han estado muy activas en sus preguntas. Diana dice que dejarlo para volver a verlo. Listo. Lady, ¿se debe permitir ingreso de visitantes y personal técnico? Ya hablamos de que el ingreso de visitantes es complicado restringirlo, es una medida que no es muy recomendable. Eh, y el personal técnico, pues habrá que ver que sea personal técnico que se encuentra dentro de las excepciones, ¿no? Porque si yo llevo un personal técnico para hacer una remodelación, pues seguramente no. Pero si llevo un personal técnico, como el ejemplo que ahorita hablaban de un baño para que me lo arregle, pues seguramente sí. Habrá que mirar cuál es la situación. Listo. ¿Alguna norma exige el uso del termómetro digital en la copropiedad? La verdad no sabría decirle en este momento cuál es la norma o en sí si la hay. Lo que sí le puedo decir es que en la mayoría de protocolos de bioseguridad está implementado la toma de temperatura para los trabajadores principalmente. Principalmente era para los trabajadores porque recuerden que el sistema de gestión es de seguridad y salud en el trabajo. ¿Sí? Sin embargo, ya se extendió a que se la tomen al que va entrando. ¿Por qué? Porque una de las maneras de identificar esto del virus es precisamente con la temperatura. Entonces no quiere decir que si hay una persona con fiebre pues esté contagiada. Yo no puedo identificar eso. Pero sí puedo anotar en esa minuta, yo que soy por ejemplo el guarda en un edificio y estoy haciendo esa tarea, debo anotar qué temperatura fue irregular y eso tiene pues unos protocolos y un manejo de esa información dentro del sistema de gestión que nosotros tenemos. Entonces, bueno, creo que ya no tenemos más preguntas. Me encanta que las hubiéramos podido abordar todas. Quiero invitarlos pues también a que nos sigan, eh, pues aquí en Facebook, en nuestras redes sociales en Instagram, donde estamos publicando, ojo, importante, estamos publicando contenido de valor sobre este tema, protocolos, tips, qué se debe hacer, qué no se debe hacer, recomendaciones, mascotas. Ese tipo de temas los estamos abordando desde nuestro perfil de Instagram y nos parecería importante pues que pudieran seguirnos, además para que estén al tanto de las próximas transmisiones. También nuestra página web, en la página web contamos con un blog donde estamos alimentándolo pues con las diferentes medidas que está tomando el gobierno frente a esto. Y bueno, la resolución 666 del Ministerio de Salud, totalmente. Gracias Catalina Acevedo por el aporte que nos haces, que es la resolución que nos exige la toma de la temperatura. Lili nos pregunta, ¿se les puede contactar para hacer una consulta? Por supuesto, lo puedes hacer por medio del Facebook, por las redes sociales, con la página web, con muchísimo gusto en lo que te podamos colaborar. Bueno, Andrea Carolina, muchas gracias. A ti y a todos ustedes por acompañarnos. Para finalizar, pues quiero resolver una o dos preguntas más y quiero compartirles algo que de pronto va a ser para ustedes. Quiero mostrarles algo, espero poder hacerlo, que me parece que les va a servir bastante, les va a llamar mucho la atención. Bueno, Mile González nos pregunta, gracias Milena, has estado muy activa, qué chévere. En mi conjunto, a raíz de la situación, se creó un grupo de representante por torre, pero esto lo que generó ha sido inconvenientes, ya que ellos creen que tienen mayor opinión que el consejo. ¿Cómo manejar eso? Me parece un caso muy,
muy de la propiedad horizontal, muy colombiano. ¿En qué sentido? En que hay veces que por hacer más terminamos haciendo menos. Yo no soy muy partidario de la creación de múltiples comités en las copropiedades. Es decir, de convertir la copropiedad en un esquema burocrático donde el administrador y a veces hasta el consejo quedan aquí, ¿cierto? Me parece que hay que tener mucho cuidado cuando se quiera apoyar una administración en la opinión de los residentes. Me parece que los canales más apropiados deben seguir siendo las comunicaciones escritas que se evalúen al interior de los consejos y de los comités de convivencia. Pero cuando se generan representantes por torre, habrá que saber si eso hace parte primero del protocolo de seguridad y cuál fue el espíritu de crear esos representantes y cuáles son sus funciones y cuáles son sus alcances. Ese es el problema. El problema no es crear los representantes, el problema es que no se le dan las directrices correctas y no se le dice a la gente cuáles son los límites de sus actuaciones. Y si la gente no tiene claro eso, pues ahí es donde entra el choque. Yo creería que el Consejo de Administración debería pensar en que los canales tradicionales como el correo electrónico o la oficina, bueno, ahorita es difícil acceder a la oficina, o desarrollar una red social, una página web del edificio, hacer un Facebook Live, no sé, abrir canales de comunicación donde se escucha a la gente y donde haya un registro y una atención de PQRs, de peticiones, quejas, recursos o felicitaciones. Pero es muy delicado delegar personas además porque podemos rayar en la extralimitación de funciones de la administración y del consejo, porque por algo la ley 675 cuando se creó desarrolló unos órganos de administración, porque consideró que eran suficientes para gobernar una copropiedad. Si nosotros creemos que no son suficientes y estamos desarrollando más mecanismos y más estructuras de poder y de control, pues quizá no vayamos a tener el control que realmente necesitamos los administradores junto con nuestros consejos de administración y se nos puede de pronto salir de las manos. Es mi opinión, no es ilegal para nada. Si quieren conformar 10 comités, comité para el fin de año, para los eventos, para el Día de los Niños, para la Navidad, comité de la felicidad, lo que quieran es válido. Sin embargo, que tengan el alcance muy bien definido, ojalá que tengan un manual de funciones firmado, ¿cierto? De manera que yo pueda, como administrador, voy a usar esta palabra, pero pronto no es la más apropiada, pero pueda gobernar sobre ellos. Porque es que yo soy el representante legal. Sobre mí recae la responsabilidad y la norma nos dice que hasta con nuestro patrimonio deberemos responder por los perjuicios que por culpa leve o grave ocasionen a la copropiedad. Oiga, por culpa leve, ¿cierto? Entonces por eso hay que tener muchísimo cuidado con eso. Si lo quieren hacer, por favor, traten de blindarse por escrito con la mayoría de procedimientos posibles. Y listo, vamos a contestar la última pregunta. La última pregunta dice... ¿Es aconsejable un dispensador de gel en la entrada? Sí, sí, es un protocolo que están desarrollando muchos edificios y seguramente hace parte de las recomendaciones que nos ha dado el gobierno. Claro que sí. Listo, la última sería Diana Alejandra Molina, bienvenida, muchas gracias. ¿La administración puede apagar los ascensores después de las 8 de la noche? Bueno, yo tendría que pensar ahí en dos cosas. Primero, ¿por qué lo hacen? Si es una medida que hace parte del protocolo de bioseguridad por alguna condición especial que tiene el edificio, yo considero que podrían hacerlo. Sin embargo, debemos tener en cuenta que los ascensores hacen parte de los bienes comunes esenciales. Es decir, si yo vivo en un quinto piso y necesito acceder por ascensor, y por algún motivo no me están permitiendo acceder a mi ascensor, pues seguramente voy a estar afectado en mi derecho privado. Entonces yo creo que es importante que tengan en cuenta eso y cuál es el espíritu de los protocolos. ¿Se sanciona por no tener el sistema y el protocolo?
El sistema de gestión, sí, porque ya es una norma, es una ley. Entonces sí, sí la sancionan. ¿Quiénes? Pues el Ministerio del Trabajo. Entonces, pues si llega una visita, seguramente sí lo van a poder hacer. Los mantenimientos locativos, ya sabemos que no, por esta última circular del Ministerio de Vivienda, entonces sabemos que no lo podemos hacer. Bueno, quiero agradecerles a todos este tiempo que me han dispensado, pues realmente es muy gratificante, no pensábamos pues que ver tantas personas, la verdad estamos comenzando, consideramos que es importante compartir nuestro conocimiento y nuestra experiencia con todos ustedes, así que pues en la medida que puedan seguirnos en nuestras redes sociales, con muchísimo gusto los vamos a mantener notificados de, de esto, de esta situación. Entonces, por último, creo que ya pude. eh, quiero comentarles, quiero comentarles algo que hemos venido desarrollando nosotros y que me parece que es importante. Ay, no, creo que ya no puedo. Voy a dejarlo para la próxima conversación, para nuestro próximo live, y es acerca del manejo de la comunicación en estos tiempos del coronavirus. ¿Cómo nos estamos comunicando entre vecinos? ¿Cómo nos estamos comunicando entre administración y entre residentes? ¿Y cómo nos estamos comunicando con nuestros proveedores? Y si esa comunicación está siendo efectiva. Va a ser uno de los temas que vamos a abordar en nuestro próximo live. Entonces, pues agradezco mucho la asistencia de todos ustedes. Llegamos a ser casi 75 personas en algún momento dado y me parece súper. Cualquier duda, inquietud que de pronto les haya quedado, con mucho gusto, lo pueden dejar en los comentarios, nos pueden enviar un mensaje y con mucho gusto les estaremos atendiendo. Mi nombre es Camilo Díaz, gerente administrativo de Vicam, compañía integral de servicios especializados en propiedad horizontal aquí en la ciudad de Bogotá. Estamos atentos para colaborarles en estos particulares y sobre todo acompañándolos en este gran reto que es el COVID-19. Muchas gracias a todos. Éxitos.